Dile a tu hermano, Dios te va a hablar hoy. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos lo creen? No, eso no se escucha. Dile a tu hermano que tienes a un lado, Dios quiere dependencia de ti. Dios quiere que tú dependas de Él. Que no dependas de otras personas sino de Él. Que no dependa de la ayuda del gobierno sino de Él. Que no dependa de tus hijos sino de Dios. ¿Cuántos creen que tenemos que depender de Dios? ¿Cuántos lo creen? Dile, sal del lugar donde está y dile a tu hermano, necesito depender de Dios. Sal de ese lugar. Sal. Vete a otro hermano y dile, necesito depender de Dios. Necesitas depender de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que necesitamos depender de Dios? Pueden tomar asiento. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos toda la honra, toda la gloria. Que seas tú hablándonos en esta mañana conforme al propósito, conforme a tus pensamientos, Padre, y el deseo, Señor. Háblanos en esta mañana, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre, dale un poquito más de volumen al micrófono. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de Elías? ¿Y cuántos quieren ser como Elías? Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Elías fue un hombre que pedía fuego y fuego bajaba. Dice las escrituras que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero tenía autoridad sobre ella. Dice Santiago. Todos hablamos del éxito de Elías, pero pocas personas hablan de la dependencia que tuvo que tener Elías antes de ir al éxito. Para que tú puedas tener una victoria tienes que depender de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro de Reyes y estudiamos lo que Dios hizo con Elías, cuando Elías fue preparado en el desierto de una manera de escasez, cuando no tenía comida ni nada que beber, pero dependía de un ave, dependía de un arroyo que le traía agua y le daba de comer el ave. ¿Cuántos dicen amén? Yo le vengo a hablar hoy a gente que están dependiendo de circunstancias, están dependiendo de cosas comunes, pero no están dependiendo de Dios. Dios quiere en esta mañana de que tú entiendas que todo lo que tú tienes es dependencia de Dios, que lo que tú vas a aportar en tu vida es porque vas a depender no de las emociones, de las casualidades, de las circunstancias, sino de Dios que le ha creído. Elías dependía no de las circunstancias, sino de Dios. Dile a tu hermano, lo que Dios quiere hacer contigo es que tú cambies el chip de tu mente y deje de depender a Dios. Tú sabes por qué hay personas aquí que viven sufriendo. Hay personas aquí que viven lamentándose porque están poniendo sus ojos en el hombre y no en Dios, porque su dependencia está en el hombre y no Dios. Dios viene a decirte en este día que tú tienes que depender completamente de Él. Elías fue un hombre que dependió de Dios. El arroyo producía agua. Dios pone a producir arroyo. Dios pone a producir piedra. Dios pone a producir gente para bendecirte y para traer lo que tú necesitas. Las aves. Esa ave que lo que le traía Elías era el fruto que más comía esa ave. Esa ave tiene un nombre. ¿Alguien se recuerda de esa ave? ¿Cómo? Cuervo, pero hay otro nombre. Ahora no me llega.
Y esa ave, ¿cómo? No, otro. Tampoco. Samuro ahí en Venezuela. Perapiña. Esa. Y esa ave le traía su comida a Elías. Dejaba de comer ella. Dios paralizaba ella para traerle comida a Elías. Yo no sé a quién estoy yo hablando hoy a través de esta congregación o a través de los medios de comunicación, pero vengo a hablarle a personas que tienen que activar su fe y declarar que Cristo es su dependencia, declarar que Dios es el que proviene, el que da, el que sustenta. Yo vengo a hablarle hoy a personas que estaban afianzadas, a través de personas afianzadas, a través de una ayuda afianzada, a través de un trabajo. Vengo a decirte que el único que tiene el poder sobre tu vida no es el gobierno, no es lo que diga el gobierno, se llama Jesucristo. Y vengo a hablarte bajo el tema dependiendo de Jehová. Depende de Jehová. Cuando una persona depende de Jehová, cuando una persona depende de Jehová, diga conmigo, ve la gloria de Dios. Cuando tú dependes de Jehová, ve la gloria de Dios. Depender de Dios no es la nevera vacía. Santo Dios. Depender de Dios no es tener dinero en el bolsillo. Depender de Dios no es cuando tú tienes trabajo. Depender de Dios es cuando tú estás seco y tienes que saber que Dios tiene el control de tu vida y tiene la última palabra sobre ti. Hablamos de Elías. Elías pidió fuego. Se presentó a los 450 profetas de Baales, bajó al fuego y consumió a los Baales, mató a los Baales. Hablamos que Elías trajo sequedad, hablamos del poder de Elías, pero no hablamos del proceso, la dependencia que tuvo que tener Elías para llegar a eso. Dios quiere que tú dependas de Él. Hay personas que Dios los trajo de sus países para que dependan de Dios y no de papá ni mamá, no de sus hijos, no de la parentela de al lado. Tú tienes que depender de Dios. Hay personas que muchas veces quieren depender del pastor, y no digo que sean rebeldes ni ayeros solitarios, porque usted tiene que estar bajo una cobertura. Pero hay personas que se vuelven idólatras del pastor y tienen que ser una dependencia. No, a ti el que te va a ayudar se llama Jehová. Dile al hermano que tienes a tu lado, deja la ñoñería, deja la queja, que la queja no le agrada a Dios. Hablamos de Elías, pero no hablamos de lo que hizo Elías. Dependía de Dios. Tanto fue la dependencia que Dios le dijo, vete para que la viuda. Ay, santo Dios. Y cuando fue a la viuda le saca un puño de harina en su mano. Y le dijo, ¿sabes? Tengo este puño de harina y tengo este poquito de agua. Y esto para comer y para que nuestros hijos muramos. Yo y mi hijo muera. Ella sabía que se le terminaba el puño de harina, se le terminaba el agua y iba a morir. Pero tú sabes lo que dijo el profeta. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, el hombre que sabe que camina con Dios, no ve el panorama, no ve los tiempos, sino ve lo que Jehová va a hacer en su vida. Y Elías le dijo, dame de comer y jamás faltará alimento en tu casa. Y así hay personas acá que Dios le pide lo que es de Él y le cuesta darle a Dios lo que es de Él. Cuando Dios te sustenta, cuando Dios te dice, dame tu tiempo, porque en el tiempo que tú me das es donde vas a recibir mi revelación, vas a recibir la respuesta del clamor. En el tiempo que tú me das te vas a llenar. Por eso que hay personas que son cristianos, son líderes, andan en la iglesia, se congregan, están en un ministerio y andan más vacíos que el diablo. ¿Por qué? Porque no portan presencia de Dios. Hay personas acá que tienen que depender de Dios, tanto en la oración, tanto en la búsqueda y en todo. Y a su nombre, dile a tu hermano, depende de Dios. Depende de Dios. Hay mucha gente aquí que son ñoñas.
¿Se acuerda el Chavo del Ocho? El ñoño que lloraba por todo. Hay gente que se la mantiene llorándole a Dios por todo. Son ñoños, llorando por todo. Depende de Dios. Deja la ñoñería. Deja de ser víctima del diablo. Dile a Dios: te doy gracias por lo que me has dado. Te doy gracias por lo que me has quitado. Te doy gracias, te honro, Jehová. Usted tiene que depender de Dios. Dependa de Dios. Tienes que depender de Dios. Juan capítulo 15, versículo 15, del 1 al 11. ¿Usted sabe quién es Juan? No Juancito el que vende pan o el de la iglesia, no. Juan, el que está en la palabra, San Juan, uno de los discípulos de Jesús. Le decían a Juan el discípulo amado, porque mantuvo con Jesús en todo tiempo. Fíjese que Juan recibió profecías tremendas. Escuche bien. Y en la cual él no tuvo aguijón, porque su corazón era puro. Pablo tuvo que tener un aguijón en su vida para que la soberbia cayera al piso. Por eso es que hay personas que Dios les revela cosas y la soberbia no pueden con ello. Cuando Dios te entrega algo, tienes que ser más humilde. Y dice que Juan era el discípulo amado. Estuvo con Cristo en la crucificación. Estuvo con Cristo para arriba y para abajo. Amaba a Jesús, no solamente de boca, sino de corazón. Porque hay discípulos de boca y hay discípulos de corazón también. Dile a tu hermano: necesitamos depender de Dios. Necesitas depender de Dios. Necesitas depender de Dios. Por eso que Dios muchas veces te aprecia. Por eso que muchas veces te da presión. Te toca los lugares que más te duele. Te pega un dolorcito. Porque hay gente que no se acuerda de Dios, pero cuando le da el dolorcito: ay, Señor, ayúdame, ay, Señor. Pero cuando están sanos, cuando están sin comida: Señor, por favor. Pero cuando tienen el buen bistec, no se acuerdan de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. Depende de Dios. Dios quiere que tú entiendas que tú sin Él no eres nada. Dios quiere que entiendas que fuera de Él no vas a hacer nada. Dios quiere que entiendas que con Él o con Él o con Él. Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Jesús, la vid verdadera. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. ¿Qué saben que es una vid? ¿Qué es una vid? Una viña de la uva. Vale. ¿Y mi padre qué es? El labrador. ¿Qué hace el labrador? Los hermanos canarios aquí cortan, arreglan, mantienen la viña. Mantienen la viña. Entonces dice aquí: yo soy la vid verdadera. Ay, ay, ay. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve, ¿qué? ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que la palabra de Dios nos purifica, nos limpia, nos exhorta, nos restaura. ¿Cuántos lo creen? Y están limpios por la palabra que os he hablado. Mire lo que te dice Jesús: permaneces en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú te puedes ir al mundo, vete al mundo, pero hay un problema: vas a estar vacío, derrotado y fracasado. Con Jesús estamos completos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Diga conmigo: nada podéis hacer
separado de Dios, nada podéis hacer. Es que yo tomo la voluntad mía, yo soy, yo hago como quiero, si yo no trabajo no como, si yo aquello no. Sin Dios, sin Jesús, nada podéis hacer. Usted se va al mundo y usted, mire, le voy a decir algo, va a tener un dolor de cabeza, una frustración, un vacío, porque el único que llena todo vacío se llama Jesucristo. Por eso que Jesucristo, cuando se presentaba en los lugares, decía: Shalom, la paz del Señor, príncipe de paz. Yo no sé a quién le vengo yo a hablar hoy, pero vengo a hablarle a personas, a motivarla a que se impulsen a depender de Dios. Hay que depender de Dios en todas las ocasiones. Hay que depender, descansar en Dios. El 5 al 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán al fuego y arde. Si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es su nombre. Escuche bien. Aquí hay una confusión para muchas personas en estos tiempos y predicadores. Dios no es una, escuche bien, Dios no es una varita mágica que con lo que usted pida en su antojo, no. Cuando el hombre de Dios camina en el Espíritu, camina conforme a la voluntad de Dios, es dirigido por el Espíritu Santo, y lo que él va a pedir va agarrado de Dios. Quiere decir que cuando el hombre de Dios pide algo es porque Dios le puso la inquietud de pedir ese algo. No como en estos tiempos: profetiza 1 millón de euros en tu cuenta. Profetizo el millón, y cuando van a la cuenta ni 10 euros hay. No, el hombre de Dios es direccionado por Dios. Entonces cuando dice que y pedid todo lo que pidáis y será hecho, es porque Dios pone la inquietud en tu corazón. Dios pone el deseo en tu corazón y te dirige a ser conforme a lo que Él te quiere dar. Porque por ahí hay muchos brujos espirituales haciendo oraciones de brujería. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, no hable eso, que a mí no me gusta eso. Y en esto glorificaré a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mi discípulo. Como el Padre me amó, así también yo he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? ¿Para que qué? ¿Y por qué hay muchos cristianos que andan amargados, airados, que no se les puede hablar, fatigados? Aquí dice que para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para que mi gozo esté en vosotros, dice el Señor. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Para ti, ¿qué es depender de Dios? Para ti, ¿qué es depender de Dios? Ser el plan B. Porque hay muchos cristianos que tienen a Dios en el plan B. Primero hacen ellos el plan A y después hacen el plan B. ¿Qué es depender de Dios en tu vida? ¿Cuándo tú puedes decir yo dependo de Dios? ¿Será que hay alguien aquí que tenga la confianza certera en que usted depende de Dios? Usted sabe lo que es andar en un coche metido en un barrio por darte cuenta, los malandros alrededor, los delincuentes, y tú estar confiado que nadie te va a tocar porque tú dependes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Personas que saben que están pagando un precio, pero dependen de Dios. Tú sabes lo que es depender de Dios. De que tú sabes que todo lo que se mueve en tu vida es porque Dios lo desea. Que todo lo que tú haces es porque Dios quiere. Que tú no te manejas solo ni te mueves solo. Dios quiere que su iglesia dependa de Él.
Hay hermanos que no hacen ayuno porque no dependen de Dios. Ayunan media mañana y se sienten mareados. Se sienten mal. No dependen de Dios. Gente que le cuesta orar. Y aquí hay muchos de esos. Los hombres de Dios en la palabra dependieron de Él en todo lo que hacía. Caminaban a ciegas, dependiendo, confiaban en Dios. Ellos caminaban viendo, como decía Moisés, al invisible. Dependían de Dios. Que lo llamaban y ellos dependían de Dios. Que cualquier circunstancia ellos dependían de Dios. Que cualquier cosa que pasaba ellos dependían de Dios. Yo sé que Dios lo hará. Yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Hay que depender de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba en una predicación allá en Santo Domingo, no, en San Pedro de Macorís, en un barrio chungo, hermano. Un barrio que usted va para allá y usted no se mete en ese barrio. Un montón de delincuentes en motos, sin luces, fumando marihuana en la calle. Horrible. La iglesia era un rancho. Pero no era lo que era la iglesia ni el barrio. Era el poder que había dentro de esa iglesia. Escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Yo estaba sentado en una silla. Yo estaba escuchando, no estaba predicando en ese momento. Estaba predicando un amigo de nosotros, Elías. Él está allá en Dominicana. Y yo lo veía hablando y predicando. Y el Señor me decía: yo he preparado guerreros espirituales para España. Gente, mire, anótelo si usted quiere, como usted quiera. De Canarias, de España, van a salir predicadores, profetas, evangelistas, apóstoles para otras naciones. Aquí en España hay un mover del Espíritu Santo tremendo. Créelo. Créelo. Usted, como se lo dije a los hermanos esta mañana y el viernes, es bienaventurado de estar en esta nación. Te voy a decir el por qué. Porque hay predicadores que no quieren venir a España. Ellos declaran una palabra que no la voy a decir. Pero a los mejores guerreros se le da la mejor pelea. No sé si usted me está entendiendo. Si Dios lo puso a usted desde el vientre de su madre en España, en las Islas Canarias, es porque usted es un guerrero que fue preparado para estas naciones. Y le digo algo: usted quiere recibir de Dios, doble rodilla. Usted quiere unción, renueves en su vida, nueva, doble rodilla. Porque el Espíritu Santo quiere darle más. Quiere prepararlo. Hay guerreros, hermano Arévalo, que son preparados, depende del terreno que están. Hay jerarquía, como la jerarquía de soldados. Soldados de tierra, soldados de mar, soldados del aire, soldados de tal. Porque son preparados. Dios está preparando una jerarquía tremenda. Escuche bien, con poder y gloria para España y las Islas Canarias. Pablo hablaba de eso. Y cuando estaba yo ahí decía: no. Es que fuimos preparados para estar en aquellas tierras. Le doy gracias a Dios porque dependemos de Él en esta tierra. Dependemos. Por ahí cuando llegué mi hijo me dice: papi, en La Palma el volcán. Y yo le digo: eso no pasa nada, papito. Como esta erupciones, yo dependo de Dios. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo en este día. Si a ti no te mató el mundo cuando andabas aliado con Satanás, menos te va a matar el diablo estando con Dios agarrado. No tengas temor, dependa de Dios. Agárrese de Dios. Dígale: Dios, sin ti no soy nada. Eres mi labrador. Agárrese de Dios. Diga: Dios, yo dependo de ti. Yo no dependo del ser humano, dependo de Dios. Agárrese de Dios.
Dios es fiel, Dios es grande. Dios no solamente, como algunos lo tienen por ahí, como una estampita. Dios no solamente es un Cristo como lo tienen muchos en una cruz llorando. Dependa de Dios. Hay personas que Dios tiene que zarandear su casa, tiene que estremecer su casa para que empiecen a depender de Dios, porque están cómodos. Hay gente acomodada en el evangelio y Dios tiene que zarandearlo para que puedan depender de Dios. Dile a tu hermano que tienes a un lado: depende de Dios. Depende de Dios. Tú estás aquí porque Dios te está hablando hoy. Tú no estás aquí porque tú no estás aquí porque tú dependes de Dios. Yo estoy aquí porque dependí de Dios. Yo estoy aquí porque dependí de una palabra que Dios me dio. Yo estoy aquí porque dependo de la palabra que Cristo me hizo nueva criatura. Yo estoy aquí porque creo en la palabra que Cristo murió por mis pecados y resucitó a los tercer días para darnos vida eterna. Yo dependo de Dios. El hombre necesita el aire para vivir. Depende del aire para vivir. Usted depende de Dios. Usted sin Dios no es nada. Usted ve la gente en el mundo anda con pastillas, esquizofrénico, nervioso, con ansiedad. Lo tienen amarrado, lo tienen de una manera tan mal. Porque la gente sin Dios está vacía. Yo no te estoy hablando a ti de una religión muerta, ni te estoy hablando de una secta, ni te estoy hablando que te metas en esta iglesia. No, quédate donde tú estés. Pero sí te vengo a decir en esta mañana: depende de Dios por medio de Jesucristo. El único que te puede ayudar es Jesucristo. El único que te puede levantar se llama Jesucristo. Tú tienes que depender de Dios. Tienes que agarrarte del arado y mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Porque los que miran hacia atrás, estatuas de sal se quedan. ¿Cuántos dependen de Dios? Para el que depende de Dios, dile a tu hermano: necesita varias cosas. Tú necesitas de varias cosas para depender de Dios. Pero tú sabes qué, hermana Ninoska, que es muy fácil depender de Dios cuando está todo bien. Cuando sale todo bien es fácil, ¿verdad que sí? Cuando está todo tranquilito es fácil. Pero cuando las aguas están turbias, cuando las cosas van mal, cuando las cosas empiezan a encaminar contrario a lo que tú querías, ahí tú dices: ¿qué está pasando aquí? Es difícil depender de Dios cuando las cosas van negativas. Pero ahí donde yo digo, cuando las cosas van mal, es donde es más fácil depender de Dios. Aquí hay personas que hay cosas que en su vida eran idolatrías y Dios se las sacó. Hay personas que tenían a sus hijos como idolatría, a sus esposos y a su esposa como idolatría, a gente de su casa como idolatría, y Dios los sacó para que no dependan del hombre sino de Dios. Yo amo a mis hijos, pero a un punto. Amo más a Dios que a mis hijos. Amo a mi esposa hasta un punto. Amo más a Dios que a mi esposa. Primero Dios que cualquier cosa. Y hay cosas que son idolatría, que tú pones primero que Dios y no depende de Dios sino eso. Ay, es que si se me va mi hijo de casa, entonces ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Depende de Dios y no de él. Ay, es que tengo esta ayudita y si me caso me quitan la ayuda, y si hago las cosas bien me quitan la ayuda. Que te la quite, que haga lo que sea, pero depende de Dios. Gente que quiere vivir al favor de este mundo y no quieren depender de Dios. Que pase lo que pase, depende de Dios, porque la última palabra la tiene Dios. Hay que depender de Dios, iglesia. Hay que buscar a Dios. Dios no es como muchos lo tienen de una manera. Dios está más cerca al que le busca. Hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Y a su nombre. Ay.
Para depender de Dios necesitamos varias cosas: conocerle y tener confianza hacia Él. ¿Cómo conoce usted a Dios si no lee la Biblia? Alábalo. ¿Cómo conoce usted a Dios si no ora? ¿Cómo conoce a Dios? ¿Cómo conoce usted a Dios si no se congrega? Si es sabio en su propia opinión. Para conocer a Dios usted tiene que, y tener confianza hacia Dios, primer paso, reconocer que hay un Dios por medio de Jesucristo. Porque nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. Cuando nos lleva a los pies de Cristo, reconocemos al Cristo de la gloria como nuestro héroe, como nuestro Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador para poder llegar y limpiar nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos y poder tener la entrada al Padre. Y usted necesita conocer y tener confianza a Él. ¿Pero cómo? Leyendo la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta al Dios que usted sirve. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de lo que hizo Dios con Moisés. Se da cuenta de lo que hizo Dios con Jacob. Se da cuenta de lo que hizo Dios con Abraham, con Sara. Se da cuenta de lo que hizo Dios con Isaías. Se da cuenta que hizo Dios con todos esos hombres, con Daniel, con todos ellos. Y cuando usted se da cuenta que ellos vivieron el poder de Dios, en depender de Dios, usted va a decir: así como Dios lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Yo conozco a Dios también por la palabra. Es su testamento, me habla de Él, me habla de la obra de Jesús. Por eso que hay cristianos que llegan emocionalmente a las congregaciones, llegan al cristianismo y se apartan rápido porque su fe no está anclada en la palabra. Esto es profundo. Para conocer a Dios teniendo las palabras, necesito, cuando el hombre empieza a escudriñar la palabra, se va a dar cuenta que la palabra en el Nuevo Testamento le va a decir Jesús: orar sin cesar, orar sin cesar, velar en todo tiempo. Entonces la palabra me va a llevar a la oración. Diga conmigo: me va a llevar a la oración. Y la oración me lleva a una relación con Dios. ¿Por qué usted cree que hay matrimonios que se están divorciando en estos tiempos? Porque no hay relación. Viven juntos pero no tienen relación. Duermen juntos pero no hay relación. No hablan entre ellos. No se comunican entre ellos. Es una rutina diaria. Y una de las cosas que está matando el evangelio en estos tiempos es la rutina espiritual. Se fueron. Entonces yo tengo que conocer a Dios a través de la oración, a través de la búsqueda. Eso me hace dar confianza en Dios. Por eso que el hermano que busca de Dios tiene que buscar a Dios en oración. Tiene que buscar a Dios en su búsqueda. Tiene que depender de Dios en la confianza, en conocerle. ¿Cómo conoce usted a Dios y aprende a tener confianza? ¿Cómo? Si no hay intimidad. Tiene que haber intimidad. Como yo conozco a Ninoska, compartiendo con ella. Hay personas que no me conocen y cuando empiezan a compartir conmigo, me dicen: ay, pastor, yo no sabía que usted era así. Ay, pastor, mira. Dios te bendiga, hermana. Estamos orando por ti. Dios te bendiga. Vaya tranquila, vaya con la familia tranquila. Vaya y estamos hablando después. Dios me los bendiga mucho. Vaya, mi hermanita. Entonces tenemos que tener confianza con Dios. Para depender de Dios. Dile a tu hermano que tenías a tu lado: tenemos que depender de Dios en la confianza. Sí, porque aquí hay gente que dice: yo creo en Dios, pero cuando pasan las cosas malas se olvidan de eso. Llaman a la amistad, llaman a fulanito, llaman al otro. Tenían que llamar a Jehová en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Para depender de Dios tenemos que creer lo que me dice. Para eso debe conocer cada promesa que Él me da en su palabra. Hay hermanos que no saben la promesa. ¿Cuántas promesas hay? Siempre lo digo. 3.556 promesas. Tenemos promesas para cada día, cada momento. Para yo depender de Dios tengo que saberme esas promesas. ¿Cómo hablaba Jesús con Satanás? Escrito está: no tentarás a tu Dios en vano. Escrito está, escrito, todo resumido a lo que el Padre fue revelado.
¿Cómo nosotros vamos a tener dependencia de Dios cuando no conocemos su palabra? Le voy a decir algo, hermano. Quiero que me entienda lo que voy a decir. Estuve en República Dominicana y allá las iglesias no usan mascarilla. Todo el mundo brincando, danzando. Y le digo algo, no hay contagios graves allá. República Dominicana no hay mucho contagio y la gente no hace caso de nada. ¿Y qué me está diciendo usted, pastor? ¿Que no voy a usar mascarilla? No le estoy diciendo eso. Hay que cuidarse, guardarse y de una manera tener sus limitaciones. Claro está. No estoy diciendo que sea imprudente, pero muchas veces las personas llaman enfermedades. Usted confía en Dios y dice: yo me pongo mi mascarilla, uso gel, guardo distancia, hago el protocolo, pero confío en Dios. Si tú quieres que me dé, me va a dar. Si no, no me va a dar. Lo que usted no puede tener, un temor que lo persigue por todos lados. Cuando antes se me pegaba el virus a mí, yo me echaba gel en la lengua. Llegaba a mi casa y me echaba gel en la cara, en la nariz, en los ojos, por todas partes. Me quitaba los zapatos abajo, a la comida, todo. ¿Y de qué valió? Tenemos que confiar en Él. Sabiduría en decir: sí, me voy a poner mi mascarilla, voy a echarme gel. Yo allá usaba mi mascarilla, me echaba gel, me miraban feo, decían: este no tiene fe. Vengo acostumbrado de otra manera. Pero tenemos que depender de Dios. Depender de Dios en todas las áreas. Aquí hay personas que todavía le hace falta depender de Dios. Personas que necesitan un encuentro con Dios. Personas que son racionalistas. Personas que están todo el tiempo diciendo: ¿será que hago esto? ¿Será que no lo hago? ¿Será que me lanzo? ¿Será que aquello? ¿Será que esto de Dios? Cuando Dios le está hablando en su mente. ¿Será que no? Deja de racionalizar a Dios. Deja que Dios se mueva en el asunto. Si Dios dijo: haré, Él hará. Si Dios ha dicho: voy a hacer, usted tenga la fe que lo va a hacer. Yo vengo a hablarle hoy a personas que tienen que poner su corazón a depender de Dios. Personas que tienen que decir: ya dejo la tontería, ya dejo la poca fe, ya dejo de racionalizar a Dios. Tengo que empezar a depender de Dios. Dios anda buscando gente que dependa de Él. Gente que no tenga temor. Gente que le busque, que le adore, que lo busque. Gente que se vaya para el monte, gente que se vaya para un lugar y diga: de aquí no salgo hasta que Dios tenga razón de mí, hasta que Dios me diga. Gente que provoque la gloria de Dios, gente que diga: Señor, tú me quieres utilizar, aquí estoy. Pero ahí, pero tú sabes por qué no se ve esto, porque la gente está más arraigada a su trabajo, a su comodidad, a su yo, a la apariencia y no a lo de Dios. Se meten 5 horas estudiándole al mundo y no se meten 5 horas en la presencia de Jehová. Es fuerte, ¿verdad? Y quieren recibir bendición de Dios. Y quieren ser, lo hablo, Ignacio, jueces de los que buscan a Dios. Cuando ellos son fríos y no entienden lo espiritual, porque no buscan a Dios. Critican al que depende de Dios. No han soltado su estado natural. Dile a tu hermano: suelta tu estado natural. Te llegas a morir, no te vas a llevar nada. Te llegas a morir y todo se queda. Se lo disfruta la ñoña, el ñoño. Pero si tú estás dependiendo de Dios y estás sembrando en las cosas de arriba, estás buscando de Dios, estás buscando tiempo con Dios, estás apartando tiempo para Dios, le das más tiempo a Dios que al mundo. Tiene los cielos abiertos. ¿Y qué pasa? Los cultos no son como los de ahora. Fluye Jehová. Pero hay mucho conformismo. Yo dependo del trabajito que tengo. Alaba lo que Él vive. Yo dependo, varón, tú sabes,
de lo que yo sé. Yo dependo de mi apariencia. Te va a llevar el diablo si tú no dejas lo que te está llevando a provocar a que quebrante lo que Dios quiere. Dios quiere que tú dependas de Dios. Dios quiere gente que se levante a las 5 de la mañana y diga: Jehová, tú eres primero en mi vida, tú eres lo mejor de mi vida, aquí estoy. Mucho bla 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 bla. Mucho ministerio, mucho yo y poca presencia. Pastor, ¿por qué me habla así? Porque hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Hay que depender de Dios. Cuando usted depende de Dios, todo para usted es posible. Todo lo ve normal, positivo. Cuando usted depende de Dios, se levanta a la primera hora para Dios. Cuando usted depende de Dios, ayuna. Cuando usted depende de Dios, da más tiempo a Dios que al mundo. Esto no es solamente en Tenerife. Gente predicando sin portar presencia de Dios. Gente predicando. Se van a las iglesias a buscar. Cuando yo iba a predicar ya me decían: pastor, pero la ofrenda no tengo mucho. ¿Y quién le dijo a usted que yo vengo por ofrenda? Yo no vengo a cobrar ofrenda. Yo vengo a hablar la palabra. Yo no voy a hacer una gira para que me den dinero. Yo vengo a dar una gira para que la gente entienda lo que Dios quiere. Dios se encargará de uno. He escuchado gente, hermano, que han venido a predicar aquí y tú le das una ofrenda y se ofenden. Esto es muy poquito. Te va a llevar el diablo. Porque estás poniéndole precio al evangelio. Usted hace las cosas de Dios porque ama a Dios. Ama las almas. Dependemos de Dios. Yo no recibí esas ofrendas porque era en iglesia comenzando. A mí me daba dolor. Y Dios por allá llegaba otro y me bendecía. Pastor, venga y coma con nosotros, yo le pago. Y decía: gloria a Dios. Porque tú le trabajas a Dios. Tú lo haces por honra a Dios. Porque amas a las almas perdidas. Aquí hay gente que tiene que empezar a depender de Dios. Hay pastores que, si usted sabe que si yo hago esto para Dios, me echan del trabajo. Si yo hago esto en la casa, mi familia no me habla. Si yo hago esto en el barrio, que se vayan todos, que te echen del trabajo. Pero primero es Jehová. Tienes que depender de Dios. Dile a tu hermano: depende de Dios. Yo siento gloria. Yo le voy a decir algo. Yo no sé si usted se está quemando, está frío, pero cada vez que yo me monto en este púlpito siento un fuego que me quema. Yo le digo a mi esposa que yo me monté en otros púlpitos, pero yo siento aquí un fuego, una presencia tremenda. Usted tiene que depender de Dios. Pero ¿cómo así? Tú empiezas a depender de Dios con lo que tú tienes. No estés buscando de lo demás, de lo que tú tienes. De lo que tú portas es lo que vas a empezar a utilizar para Dios. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cuántos se acuerdan de la viuda de Saeta? Profeta, se le muere el hombre, se va el profeta y le dice: ¿qué tienes en casa? Aceite. De lo que tienes en casa vas a producir, y con lo que produzcas tú vas a vender y vas a pagar las deudas. ¿Cuál es tu problema? Pastor, es que usted tiene que vivir como yo vivo. Le echo un cuentecito. ¿Cuántos muchachos tengo yo? 5 muchachos, ¿verdad? Tengo que mantener una casa, 5 muchachos, y la mujer mía come. Ay, ella dice que no diga. Mi esposa le gusta comer, ¿verdad, mi amor? Mis hijos están ahí. Está ahí. Cuando comencé el año, quise asociarme con unos negocios y poner un negocio, y el Señor me dijo: no. Pasa que la gente no entiende esto. Muchos los entienden. Muchos los entienden. Porque fueron también personas que me hablaron de ese tema. Me dijo: yo te he puesto para servir a la mesa a mis ovejas. No servir aguardiente ni a la gente ni a la calle, nada. Tú le vas a servir a mis ovejas. Y me dice el Señor esta palabra: ¿acaso te ha faltado algo en tu casa?
Y tú sabes que es fuerte, porque la gente dice, no, pero viví de rodillas diciendo, Señor, por favor, ayúdame. Señor, ahí están mis hijos. Empieza el colegio, Señor, mis hijos, los útiles. Son 5 muchachos. Aquello, me llama un hermano por allá. Pastor, vaya a buscar 3 zapatos que le compraron allá. Pastor, vaya aquello. ¿Por qué? Porque Dios es el que me sustenta a mí. Y Dios bendice al que bendice, el siervo de Dios. El que le da un agua a un profeta recibe recompensa de profeta. Dependemos de Dios, hermano. Dependemos de Dios en todas áreas. No ha visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. Dependemos de Dios. No ponga triste al Espíritu Santo. Cuando usted empiece a hablar tonterías, a quejarse, a decir que no, Dios no lo ha bendecido. Cuando Dios te lo ha entregado todo. Yo le digo a mi esposa, cuando uno come, el comer no es llenarse, sino de comer. Hay gente que come para llenarse y no es así. Se come es para alimentarse, mas no para llenarse. Hay gente que se pone un plato más de lo que ve su vista. Yo lo veo y me lleno. ¿Cuántos dicen amén? Hay que depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios, la gracia de Dios te acompaña. Cuando tú dependes de Dios, tú pasas por inmigración y te dice, shh. Cuando tú dependes de Dios, pasas por sitio y te dicen, adelante. Cuando tú dependes de Dios, Dios te abre puertas donde muchos no han entrado, pero tú vas a entrar. Cuando tú dependes de Dios, vives un tiempo, todo el tiempo a favor. Todo de manera tal va a favor de ti, incluso en los momentos difíciles. En los momentos difíciles también está Dios. Dios quiere que tú dependas de Él. Que tú digas, Señor, enséñame a poner tu confianza en ti. Aquí hay personas que el Espíritu Santo me dice que van a orar y ya cuando van a orar se sienten que Dios no le va a responder. Personas que ayunan y ya ellos mismos están de una manera racionalizando que el ayuno no va a servir para nada. Personas que van a orar o a la congregación y ya se siente que no va a pasar nada. Tú sabes lo que yo tengo en mi corazón, que siempre pongo, que cada vez que yo voy a la presencia de Dios hay algo distinto. Siempre que yo oro pasa algo distinto. Siempre que yo vengo a la iglesia, Dios me habla distintas mentes. Usted tiene que entender que hay un Dios soberano, que lo que quiere es tratar contigo. Prenda man sequeta rabaso coroboquenta. Shamakuni man sokuni kaisake. Prakaisakaya rabasoa. Deja que Dios pueda tomar el control de tu rumbo. ¿Tú sabes quién me gusta a mí que dependió de Dios de una manera extrema? Job. Job no era cualquiera. A Job le quitaron los hijos, hermano. Le quitaron sus propiedades. Le quitaron todo. Y sin embargo él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo no digo, hermano, que a lo mejor usted ha llegado a Jesús como Pedro, pero sí quiero animarte en esta mañana a que tu confianza, tu dependencia sea firme en las manos de Dios. Que tú sepas que Dios está contigo y quién contra ti. Que tú sepas que tú no eres cualquiera, que tú eres hijo del Señor de señores y Rey de reyes. Que tú sepas que incluso en el Salmo Jesús nos da un nombre y dice, la niña de mis ojos. Que tú sepas que el que se te mete contigo se mete con Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios quiere dependencia de ti.
Sherebebe que tarababacanda. Uramakaita manselima maisa kita la paso. Oramakanda mansakia. Póngase de pies, póngase de pies. Itakaita kanda kinan sokuni kaisaki. Orabakata rabasokoroboquenda. Dependencia quiere Dios. Recuerda que Él es la vida.